Hola a todos, estamos en el Rincón del Café y hoy nos acompaña Johnny García, profe de matemáticas, físico, divulgador en redes y alguien con una historia muy inspiradora. Pasó de repetir curso de la ESO y estudiar física, vivir una etapa de Alemania y convertirse en un referente para muchos alumnos. Queremos hablar de su camino, educación, deporte y también a conocer al Johnny que está detrás del profe. Bienvenido, ¿qué tal estás? Hola, buenas Raúl, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bastante bien, aquí acabo de tener algunas clasecitas y aquí a pasar un buen rato. Pues Johnny, muchas gracias lo primero de todo para darme este tiempo Ujú. y me gustaría que empezaras presentándote para la gente que no te conoce. Bueno, pues yo básicamente soy Johnny García. Actualmente, para los que me conozcan un poquito en redes, doy clases de matemáticas y física. Soy físico, estudié aquí en Sevilla y bueno, mi pasión es básicamente el deporte, que lo tengo como hobby, e intentar ayudar lo máximo posible a los estudiantes a que sepan un poquito más de números. Vale, porque vamos a empezar un poco al principio, que a tu etapa de estudiante no todo fue fácil. De hecho, llegaste a repetir curso. ¿Cómo viviste ese momento y qué significó para ti? Bueno, básicamente esa etapa era en tercero de la ESO, aquí en España, ¿vale? Básicamente yo no tenía motivación por los estudios y por distintas cosas, motivos personales y tal, como que no quería ir al colegio, no tenía ganas. Sí. Y básicamente lo único que hacía era hacer el cafre en clase, hacer el tonto, todo eso, y básicamente lo que conllevó eso a que me expulsaran y a repetir curso, Sí. ¿vale? Eso fue un poquito mi etapa en la ESO. ¿Y qué te motivó a cambiar de chip? Pues básicamente estuve 2 años sin estudiar, sin hacer nada entre comillas. Básicamente lo que hacía era ir al gimnasio y jugar a la Play, a Call of Duty. En esa etapa se jugaba mucho Call of Duty. Y Sí. hasta que vi un vídeo de Albert Einstein, empecé a mirar el vídeo, a ver el vídeo, a ver sus pensamientos y digo, guau, me encantaría poder entender las ideas de los genios. Eso llevó a interesarme muchísimo la física, a ir conociendo a más científicos y de ahí ya pues como que tuve la motivación de estudiar física, sobre todo para entender las ideas de los genios. Siempre me ha gustado mucho em, cómo piensan los mejores o qué hacen para llegar a ser los mejores. En el caso de Messi, en todos los que son muy pro en lo que hace, ya sea en el deporte, en la ciencia, lo que sea. Y pues eso, básicamente hice la ESO de adultos, porque en esa época no sabía muy bien qué hacer, pero al final me dijeron mis padres que algo tenía que hacer. Y en la ESO de adultos, básicamente, para poner en contexto a la gente, ahí no se da casi nada, comparado con Sí. bachiller y todo eso, se da básicamente lengua, lo básico, un poquito de inglés, historia de España y un poquito de ciencia, básicamente de cultura general. No es que diese ecuaciones de segundo grado ni nada de eso. En esa época ya me empezó a interesar la física y, claro, para acceder a física obviamente tenía que hacer bachillerato de ciencias por la mañana y me uní básicamente que yo no tenía nada de base. Es decir, yo no sabía ni resolver una ecuación de segundo grado cuando entré en primer bachillerato y pues ahí me aventuré, incluso algunos profesores se rieron de mí, me dijeron que no iba a ser capaz porque no tenía base de la ESO de adultos y tal, pero al final yo soy una persona súper cabezona, me metí en primero o segundo bachillerato, saqué las mejores notas y conseguí el objetivo, entrar en física, incluso me saqué la carrera. Es así como un pequeño resumen en general. Sí, porque ¿cómo recuerdas la selectividad? Pues en esa época era muy distinta a la de ahora. La selectividad antes se dividía en dos opciones, opción A y opción B, y básicamente lo que yo hice durante todo primero y segundo bachillerato era preparármelo a fuego, selectividad. Sobre todo algo que les recomiendo a mis alumnos es que se vean antes de dar un material concreto de clase, se lo vean los vídeos o tengan un profesor y ya después vayan más aventajados. Pero al final es un curso que va muy rápido. Claro, porque ¿tú actualmente das clase en un colegio o solo en las redes sociales? Yo tengo un negocio propio online en el Sí. que básicamente tengo un programa donde llevo a los alumnos a sacar la máxima nota, tanto en matemáticas, física e incluso química. Y eso, mi objetivo es básicamente que saquen la mejor nota y que puedan acceder a la carrera de su sueño. Claro, porque si un alumno actualmente
repite curso, ¿tú qué le dirías y qué consejo le dirías para que al siguiente año pues haga un mejor curso que el anterior? Es una buena pregunta. Básicamente, como yo he estado ahí, yo sé lo que se siente. He estado como en las dos vertientes de no tener motivación a conseguir sacar las mejores notas en matemática y física. Yo básicamente le diría que antes de que se sienta obligado por los padres y todo eso, como que tenga un objetivo. ¿Sabes? Sí, Porque al final, si no tienes un objetivo, realmente te estás levantando todos los días al instituto, pero no tienes motivación, no sabes por qué estás haciendo las cosas. Entonces yo le diría eso, que busque qué es lo que le motiva, qué es lo que quiere hacer en el futuro y qué camino tiene que trazar para llegar a eso, básicamente. Si es sacar primero o segundo bachillerato y selectividad buena nota, pues al tener esa motivación va a ser mucho más fácil y va a poner el esfuerzo. claro, porque ¿crees que el sistema educativo actual motiva a los alumnos? No. ¿No? El sistema educativo actual tiene mucho que mejorar, básicamente porque, por ejemplo, en el caso de bachillerato, que es lo que más Sí, soy experto, ahí, por ejemplo, yo tuve que sufrir bastante con asignaturas como lengua, inglés. sí, A ver, inglés es necesario hoy en día, pero, por ejemplo, lenguas, para gente que se mete en un bachillerato científico, por ejemplo, o sí. historia, realmente es importante tener cultura, pero se hace como mucho hincapié y también tienes que ser muy bueno en eso. Al final, la Sí. selectividad necesita buena nota en todo. Entonces yo, por ese aspecto, enfocaría más a meter asignaturas que sí tengan que ver con lo que quiera hacer el alumno en el futuro. Claro, porque desde tu perspectiva como estudiante, ¿qué opinarías del sistema educativo actual? ¿Cómo lo Bueno, definirías? básicamente, sobre todo lo que yo he hecho en falta del sistema educativo actual es que no les ayudan a los alumnos a encontrar una motivación. Tiene que salir de ellos. Y es súper, o sea, en mi caso fue fácil porque yo soy un tío súper curioso y me miraba un montón de vídeos en YouTube, buscaba y tal, pero para alguien que a lo mejor tenga como muchas inquietudes, por así decirlo, es más complicado si no lo inspiran o no lo orientan en ese aspecto. Porque tú crees que asignaturas como matemáticas, física y química las tendrían que hacer más cercanas y que interesaran a los estudiantes. Sí, cosas prácticas, como por ejemplo para qué sirven las matrices, las integrales y todo eso, que al final los alumnos están haciendo las cosas de forma mecánica sin saber para qué les va a servir. Claro, porque ¿por qué crees que los alumnos odian tanto las asignaturas de ciencias, como por ejemplo las matemáticas? Bueno, básicamente porque se convierte en una barrera para llegar a su destino final. Gente que quiere estudiar, como alumnos que tengo medicina, eh, no le entusiasman las matemáticas, pero sí la química, la biología, y al final como que tienen ese bache porque no saben exactamente para qué les va a servir y se les dificulta. Es como un bache, por ejemplo, si tienen todo muy buena nota y en matemática tienen un 7, pues esa asignatura justo les va a contar el doble para asignaturas, para carreras, perdón, con más salidas profesionales. Porque crees que el principal problema que tiene este sistema educativo es que les ayuda más a memorizar que a razonar. Sí, totalmente. Básicamente a mecanizar le dan un problema típico y básicamente lo único que tienen que hacer es replicarlo igual, sobre todo en selectividad, que son problemas más concretos. Ahora están metiendo problemas competenciales, Sí, pero para cambiarlo todo radicalmente se necesita mucho tiempo. sí, porque actualmente ha surgido una ley, la ley LOMLOE, que ahora Ujú, es por competencias. ¿Qué opinas de sí. esta ley? Bueno, eso está bien porque al final los problemas competenciales les enseñan a los alumnos a pensar un poquito más y no Mm. son solo ejercicios típicos. Está bien que lo vayan introduciendo poco a poco y sobre todo a ver los resultados porque se ha introducido hace poco y tampoco hay que Sí, verlo. porque tú, ¿qué es lo que cambiarías de las clases de matemáticas o física? Yo básicamente lo que le metería es más tema conceptual, más que, porque por ejemplo este año lo que han hecho es meter más contenido en menos tiempo. Eso por ejemplo no tiene sentido. Lo que tienen que meter es enseñarle al alumno para qué valen las cosas, meter más conceptos como cosas de física, hacer más hincapié, aunque tengan que invertir más tiempo, pero que aprendan bien un tema. Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos que es mejor poco y bien que mucho y mal. Realmente tienes que aprender una cosa bien en lugar de tener que aprender muchos conceptos y después se vuelven un poco locos en ese aspecto. Mm.
Y en el tema de la inteligencia artificial que actualmente pues está dando ese boom, ¿cómo crees que está repercutiendo a la hora de dar clase? Bueno, la verdad que a mí la inteligencia artificial me viene súper bien por el tema de si tengo que poner algún examen en concreto, me viene muy bien porque lo tengo ahí a mano, lo puedo supervisar, puedo comprobar los problemas y todo eso. Y es una herramienta súper útil. Al final yo siempre pongo este ejemplo. La inteligencia artificial es como un espejo. Si tú dominas del tema y la usas bien, te va a dar cosas buenas. En cambio, si la usas porque te da pereza hacer un resumen de lengua o porque te da pereza resolver un ejercicio, pues eso te va a dar algo malo. Es como un espejo, básicamente, así lo explico yo. Ya, porque esta pregunta se la he hecho a muchos invitados que he tenido. ¿Crees que la inteligencia artificial va a sustituir o va a reemplazar en el tema de los puestos de trabajo? No, justo lo que he dicho, va a ser una herramienta que les va a ayudar sobre todo a ser más eficientes en tareas que a lo mejor tengan que ser muy mecánicas. Vale, ¿Vale? vale. Y pasando al Mm, tema de la sí. empresa que tienes, ¿me podrías explicar un poco a fondo de qué consiste? Bueno, básicamente yo ayudo a los alumnos, como te he comentado, a intentar entrar en la carrera de su sueño y básicamente lo que hago en el método es ponerme a mí de ejemplo. Es un método que está más que probado, no solo con mis alumnos, sino conmigo. Y básicamente lo que yo les doy son clases online, les doy también soporte uno a uno, que eso les viene súper bien. Y sobre todo siempre intento estar con ellos para que siempre tengan la sensación de que tienen a alguien que preguntarle. ¿Vale? Eso es lo que más le ayuda, más que clases puntuales como a lo mejor se dan en academia o muchos profes dan a lo mejor martes y jueves y ya se olvidan. Yo soy como un apoyo durante todo el curso para llegar a ese objetivo y siempre analizándolo desde el método más científico posible. Porque, ¿qué es lo que crees que le cuesta más a tus alumnos en el tema de las matemáticas y de la física? Pues sobre todo es un problema de base. Al final los institutos cada vez lo que están haciendo es pasar de curso a más alumnos sin tener mucha base de matemáticas. Y temas de a lo mejor simplificar, temas que ya se deberían de saber en segundo bachillerato, flojean un poco, Sí, ¿vale? También temas de motivación, lo que hemos hablado antes de si no tienen un objetivo les cuesta un poco una mezcla de todo eso. Al final que se lo propone y persevera, lo consigue. No es muy complicado los temas concretos. vale. Y de física, por Sí. ejemplo, ¿cuál dirías que es el más complicado? Porque tú estudiaste la carrera de física, luego hablaremos de eso. Ujú. ¿A qué te refieres de el tema en concreto de física? Sí, el tema en concreto de física, ¿qué crees que es lo más difícil que se da en bachillerato? Lo más complicado, sin ninguna duda, es el tema de campo eléctrico. Tema de Sí, campo gravitatorio, campo eléctrico y campo magnético siempre es lo que más se complica porque es como lo que están empezando a dar ellos y es un concepto totalmente nuevo. Al final, sí, tema de onda, óptica, de todo eso, más o menos se entiende bien, pero el tema de campo es un poquito más abstracto. Así que yo diría que campo eléctrico es lo que más tienen que estudiar, sin ninguna duda. claro, porque si comparamos la física de bachillerato con la física de universidad, es Nada, no tiene muy, nada que ver. no tiene nada que ver, ¿no? Nada, nada, es otra liga. Sí. ¿Tú crees que Sí. ese es un error ¿El qué? de bachillerato? Que no den cosas parecidas a la universidad para que cuando entres a la universidad no sea tan difícil todo. Sí, un poco error, sí. Por ejemplo, en carreras como matemáticas y física, cuando entras en la carrera, el primer curso se le parece un poquito, pero el nivel de dificultad es brutal comparado con un bachillerato. Ahí ya no son, sobre todo también porque te tienes que acostumbrar a otras cosas. Ahí el profesor no está tan encima tuya, dependes un poquito de ti, tienes que tener organización. Y después hay muchas universidades que siguen un plan de estudio de hace muchos años. Entonces, pues la dificultad aumenta un poquito más. Vale. Pues ahora vamos a ir un poco a tu etapa universitaria en el grado de física. La primera Ujú. pregunta que te quería hacer es ¿por qué elegiste la carrera de física y no elegiste otra carrera como por ejemplo matemáticas o ingeniería? Justo física por eso, por la motivación que tuve desde que era pequeño en tercero de la ESO, que era entender las ideas de los genios, y por la matemática. Era como un concepto de física se puede entender por la lógica y también por las matemáticas porque está demostrado. O sea, eso me parece increíble. También entender
cómo han deducido distintas leyes y todo eso es brutal. Porque en tu año de promoción existía el doble grado de física matemáticas. Sí, justo fue mi primera opción. Lo que pasa es que ahí la nota ya no me daba, estaba muy alta, como sigue ahora, pero al final me quedé en física y bien. Mm. Porque, ¿qué te parece esa carrera? La del doble de mates y física a mí me flipa. De hecho, yo daba clases con gente de matemáticas y física. O sea, dábamos la asignatura en común y está muy bien planteada. Lo único que, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, que es en mi caso física, tiene muy mala fama por el tema de los profesores, que son Oh, de la old school sí. y ponen los exámenes súper complicados. En cambio, en matemáticas no. En matemáticas siempre estaban más contentos y en física estábamos todos amargados. Básicamente mi resumen es, yo estaba súper motivado por entrar en la carrera y cuando entré ya me di cuenta de lo que era y al final fue una carrera de fondo. Sí, porque en el área de la física, ¿cuál fue la que más te gustó? A mí me gustó mucho la mecánica clásica, la física de toda la vida, pero ya para problemas un poquito más avanzados. Y también mecánica analítica, mecánica Sí. cuántica también, todo eso me gusta un montón. ¿Y la que más dura te resultó? La más dura es justo la que más me gustaba, mecánica clásica, Sí, porque había un profesor que tenía en la clase a lo mejor a 150 alumnos, porque iban repitiendo curso y todo eso. Entonces, esa fue la más dura y la verdad que me la saqué justo después de cuando pasó lo del COVID. sí. En esa misma época, creo que fue en marzo el COVID, y en junio hice el examen y conseguí sacármela en esa época. Así Mm. que una vez te sacas esa asignatura ya todo lo que viene es mucho más fácil. Porque para la gente que no sabe qué es la mecánica clásica, ¿podrías hacer un breve resumen de lo que es? Sí, bueno, básicamente lo que se da básicamente en cuarto de la ESO, primero bachillerato, un poquito de cinemática, básicamente el movimiento de una partícula. La dinámica también se da más en profundidad y el trabajo y la energía, así como un resumen rápido. Lo que pasa es que ahí lo vamos dando con distintas coordenadas, ¿vale? Con simetría de a lo mejor una esfera y todo eso, o simetría de un cilindro, ¿vale? Pero básicamente entendemos conceptos como, por ejemplo, qué es la velocidad, que muchas veces eso se lo pregunto a mis alumnos y no saben bien lo que decirme. Yo siempre pongo el ejemplo de un coche, ¿vale? Claro, Si tú aceleras, ahí lo que estás variando es la velocidad, ¿verdad? sí, Pues eso es la aceleración. Pasa sí. lo mismo con la velocidad. Cuando tú cambias la posición de un punto a otro, ahí lo que estás variando es la posición. Eso es la velocidad, Mm. ¿vale? Vale. Y de la carrera de física, ¿qué fue lo que más disfrutaste de ella? Complicado. Bueno, las asignaturas estas que te he comentado bien, pero sobre todo el hecho de ya ser más autónomo y vivir en una ciudad, porque también una de mis motivaciones era salir de un pueblo. O sea, yo estaba en un pueblo, Sí. estaba bastante aburrido y yo quería ir a la ciudad. Y Mm. eso, conoce a mucha gente que tiene intereses parecidos a los tuyos. Ya me empecé a echar a mi primera novia, todo eso. Así que todo eso, el cómputo en general fue bueno. Mm. Y dicen que estudiar física como que te cambia la manera de pensar. ¿Cómo crees que ha cambiado la tuya y actualmente y qué influye a tu manera de enseñar las matemáticas? Bueno, sobre todo te cambia mucho a la resolución de problemas. Sí. Como siempre en la carrera estás frente a un problema. Siempre tienes algo que resolver y al final en la vida te pasa lo mismo. Cuando, por ejemplo, te ocurre algo, la primera reacción de alguien es asustarse y no resolverlo. En cambio, un físico lo mira con curiosidad e intenta siempre buscar la manera de resolverlo, aunque alguien te diga que no es posible. ¿Vale? Hay Mm. muchas cosas que no son posibles, pero como que siempre intentamos buscarle el porqué de las cosas. ¿Vale? También a mis alumnos, respondiéndote a la otra pregunta, les intento siempre hacer hincapié en que entiendan bien los conceptos, que no memoricen porque la memoria es limitada. Al final tú te puedes memorizar algo, pero eso se acaba olvidando, pero un concepto no. Ya, hay que primero razonarlo. Sí, siempre. Vale, sí, porque si no vamos mal. Vale, y ahora hablando, hemos hablado antes de la universidad en España, ahora me Ujú, gustaría que hablaras de tu experiencia en Alemania. ujú. ¿Cómo surgió la oportunidad de irte a Alemania? Bueno, básicamente yo acabé la carrera en el año 2021, en julio, me la saqué en 5 años, la carrera era de 4,
la media es de la gente sacársela en 6 o 7, yo me la saqué en 5, o sea que bien. Y, y eso básicamente, estaba ya cansado de estudiar básicamente Sí. y lo que hice fue pues buscarme como una especie de trabajo en Alemania, una ETT que se llama, que es una empresa de trabajo temporal, la cual te da, bueno, te prometen una casa, te prometen un trabajo. Y nada, lo pensé en 4 días y me fui totalmente solo, sin saber alemán y sin conocer a nadie, con una incertidumbre brutal, pero al final siempre he sido pues, muy valiente en ese aspecto y al principio fue duro, pero bastante bien. Empecé allí trabajando en la producción, que bueno, al principio nada más llegar al aeropuerto ya me dejaron tirado, me dijeron que cogiera un tren y estaba todo en alemán, imagínate yo allí, tenía que coger un tren y llegar hasta la casa donde me prometieron y después pues Sí, me llevaron a una casa con distintos españoles en la cual tuve que compartir incluso habitación. O sea, que básicamente esas empresas de trabajo temporal te prometen mucho y después sí. incluso Ya tuvimos luego, que tener juicios y demás. Pero bueno, al final, con el tiempo te acabas acostumbrando. O sea, los primeros días siempre te piensas que no vas a aguantar, qué tal, pero siempre como que intentas buscar algo bueno de eso. Y mi objetivo era aprender alemán para trabajar como físico allí, básicamente. sí. ¿Y te comunicabas en inglés o aprendiste un poco de alemán y lo podías chapurrear? Yo empecé a aprender alemán justo cuando pisé Alemania. No ¿Sí? paré de aprender alemán y aunque supiera un poquito, siempre lo intentaba, ¿vale? Ya. Yo siempre mi filosofía también que les aplico a mis alumnos es que es mejor intentarlo que Mm, tener el miedo de no hacerlo y fallar, mm, ¿vale? Siempre es mucho mejor intentarlo, hablar, hacer cosas activas, aunque te equivoques, porque ahí también estás aprendiendo. ¿Vale? Entonces yo sí, siempre, hay mucha gente que se va a Alemania y solo habla inglés. A lo mejor se tiran 10 años en ya, Alemania y no saben alemán. Y para mí, desde mi punto de vista, es como una falta de respeto ya, si vas a un no país no saber el aprendes su idioma. idioma. O sea, es que está en todos lados, en cualquier señal de tráfico, en lo que sea, basta el idioma. Mm, Entonces eso, yo aprendí alemán bastante rápido, sobre todo porque yo sí, estudiaba por mi cuenta, me veía vídeos en YouTube, hablaba con mi jefa, que también hablábamos mm, mucho allí en el trabajo. Y eso, mm, pues en 6 meses o cosas así ya podía establecer una conversación normal. Y los 2 años que estuve, pues conseguí muy buen nivel a nivel de calle y todo eso. Podía hacerlo todo, básicamente. mm. Porque dicen que el alemán es uno de los idiomas más difíciles del mundo. ¿Te parece a ti que es un idioma tan difícil? Que va, para nada. O sea, normalmente el español lo ven muy complicado porque son palabras muy largas, pero realmente esas palabras largas son combinaciones de palabras. Mm, ¿Vale? Por ejemplo, wash machine, que es mm, lavadora, wash es vale, el verbo lavar y machine es máquina. Realmente es sí, máquina de lavar, lo que pasa es que se juntan las palabras. ¿Vale? Realmente es coger eso y ya está, aplicarlo con todo, pero hasta un nivel B1, si consigues tener un nivel B1 que es aceptable, sí, ya después todo lo puedes entender muy bien y la pronunciación es incluso más fácil que la del inglés, porque sí, sigue reglas básicas. ¿Vale? En mm, inglés, a lo mejor la I se pronuncia de otra forma dependiendo de la palabra, pero en alemán siempre es la misma regla. mm. Y en Alemania, ¿es la misma física que en España? ¿Tiene la misma curiosidad que en España? Bueno, el alemán tiene fama de ser bastante lógico y todo eso, Sí, pero sí, sí que lo son bastante curiosos y sobre todo les gusta mucho la ciencia. De hecho, es la mayor potencia europea. sí, Alemania es un pedazo de país y en el tema de ciencia están súper avanzados en ese aspecto. ya, sí. De ingeniería automovilística, Sí, Alemania todo creo que es eso. uno de los que más domina de Europa. Sí, Mm, Siemens es muy cotizado allí, es sí. brutal. Y no sé si sabrás de educación, ¿es el mismo que en España? ¿Tiene diferente? Bueno, la educación allí es un lío porque dependiendo, por ejemplo, cuando ya acabas la primaria, dependiendo de las calificaciones que tú hayas obtenido y todo eso, la media, te meten en distintos grados. Para gente con menos media, media normal y media alta. Y hay gente que desde, por ejemplo, la ESO puede aspirar a una carrera o puede aspirar a una especie de grado medio. Que ese grado medio es brutal, porque ahí ya te meten en una empresa a trabajar directamente y ya incluso puedes salir con trabajo. O sea, te meten en una empresa a trabajar y encima estás aprendiendo académicamente en clases.
Buah. Sí, Jo. eso en España lo está hablando hoy con mi Sí, peluquero y es súper sí, importante porque hay mucha gente que hace grado medio, grado superior, pero solo ve teoría, no trabaja. Allí del tirón te ah, meten en una empresa, sí, te meten en clases y ya incluso esa misma empresa te puede contratar. O sea que ya tienes experiencia. jo. Ujú. Y en Alemania, ¿qué es lo que aprendiste de ahí, tanto académicamente como personalmente? Personalmente, que muchísimas cosas, la verdad, sobre todo a ser más autónomo en todo, a Sí, entender también un poquito cómo piensan los alemanes, porque son muy distintos a los españoles. Por ejemplo, en el tren, tú vas en el tren y no se sí, escucha a nadie. Todo el mundo respeta tu espacio, nadie te grita, vas a un bar y no ves a nadie pegando voces. mm, Mucha educación en ese aspecto y sobre todo a nivel personal es, como yo siempre se lo digo a mis alumnos, te enseña a ser un hombre, irte a otro país, porque estás totalmente solo. Todo lo que hagas depende de ti. Nunca vas a tener a tu padre y a tu madre o a mm, alguien para pedirle cualquier cosa. Yo no tenía ni amigos ni nada. O mm, sea, los amigos que tenía, entre comillas, eran los chavales que vivían conmigo en la casa. mm. Porque crees que culturalmente es muy diferente Alemania y España. Sí, 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 no tiene nada que ver, la verdad. Allí ellos, su cultura principal es el trabajo y aquí en Sí, España la cultura principal es el ocio. ya, sí, Para resumírtelo, básicamente. sí, muchísima diferencia, muchísima Sí, diferencia. sí, sí, no, no hay color. Solo con los ejemplos que te he puesto de los bares o los trenes, Sí, ya se ve la diferencia. Después te ayuda un montón desinteresadamente, eso también me sorprendió mucho, porque mi jefa casi que se convirtió en una especie de madre allí, la sí. cual me traía incluso la comida suya propia y la mía Ah, para, en el descanso del trabajo, sí. guau, Y eso, también me sorprendió eso, que alguien te ayude sin esperar nada a cambio. ya, Eso es muy típico aquí en España, cuando alguien se acerca a ti es básicamente, no siempre, pero muchas veces por interés o para sacar algo de ti. Y allí en ya. Alemania te dan sin esperar y Sin eso me esperar. sorprendió un Mm. montón, la verdad. Y si actualmente te dijeran un país a donde irte a vivir un año, ¿cuál sería? Que no sea Alemania. Pues me gusta mucho Andorra, tío. Andorra Sí, me gusta sobre todo por el tema, obviamente, de los impuestos, que claro, no tiene nada que ver con ya, España. También porque hay mucha gente con mi misma mentalidad. Al final yo soy emprendedor, tengo mi negocio propio, ya, porque yo entendí que, o sea, todo el mundo me dice que por qué no soy funcionario, por qué no doy clase, ya, pero me parece un poco egoísta, entre comillas, con todo lo que sé, explicárselo solo a 30 alumnos en un año. ya. Plan, con Mm, todo lo que hago en redes, con el programa que tengo, puedo abarcar muchísimos alumnos y les puedo no solo aportar académicamente, sino también personalmente por todo lo que yo he vivido, ¿sabes? No he tenido como algo lineal, sino que he tenido baches, como en todo lo que hacemos. mm, Entonces, eso es lo que te estaba diciendo. Andorra me gusta por el tipo de personas que hay, que son emprendedores, y también me gusta mucho el- la naturaleza y todo eso. Hay mm. montañas y todo eso, y eso me gusta un montón. Me gusta a mí la calma. Yo, si pudiera elegir, no tendría vecino. Y otro país, por ejemplo, Estados Unidos o China, que son uno de los referentes en ciencia y tecnología, si te dijeran de ir, ¿irías? Sí, Estados Unidos me da curiosidad, la verdad, porque hay también mucho, se puede aprender mucho de la mentalidad de Estados Unidos, sobre todo en los Sí. apartados de negocio. Y eso, tienen otra mentalidad, Ya, nos sí, dan sí, sí. 10.000 vueltas en todo. Ya. Y ahora yendo a, dejando de lado el tema científico y del universitario, vamos a hablar un Ujú, poco del deporte como tu compañero. ¿Me ujú. podrías hablar un poco de este hobby que tienes? Bueno, yo ahora, el año pasado empecé haciendo CrossFit, ¿vale? Mi novia me recomendó apuntarnos en un box. Box es básicamente un gimnasio de CrossFit que se le llama, los Sí. crossfiteros le llamamos box. Y eso empecé básicamente porque yo he hecho deporte toda mi vida, he jugado pádel, he hecho fútbol sala, he jugado Sí, ping-pong. En ping-pong era bastante bueno, estaba federado. También compito en ajedrez. El sí, ajedrez y el CrossFit son dos de mis pasiones. Pero mm, en cuanto a deporte físico, el CrossFit me ha ayudado un montón, sobre todo a hacer cosas que nunca me iba a imaginar con mi cuerpo. O sea,
Ahora mismo Ya, actualmente lo que hago es Hyrox, es otra disciplina, que básicamente sí. combina un poquito de carrera con ejercicios de fuerza y eso es básicamente lo que hago. Ahora los deportes que hago es ajedrez, que llevo compitiendo en ajedrez como 8 o 9 años y CrossFit que lo he descubierto este año. Porque crees que esa disciplina deportiva es la misma que te ha ayudado a los estudios y ahora a tu trabajo como divulgador. Sí, al final más que nada es mi mentalidad de siempre querer conseguir las cosas. O sea, yo en cada cosa que siempre he hecho en mi vida siempre he querido ser mejor y siempre he querido conseguir lo que me he propuesto. O sea, incluso los años estos que yo estaba sin hacer nada, yo ahí en el Call of Duty jugaba competitivo y yo quería ser el mejor, ¿vale? Sí, sí, Cuando sí. estaba en el gimnasio también me lo tomaba en serio y yo iba todos los días. Ya, En cada sí, cosa que he hecho siempre he intentado ser el mejor, entonces en CrossFit pues me pasa lo mismo. Incluso ya estoy compitiendo. sí. ¿Has Sí, tenido alguna competición? en la modalidad de Hyrox. Hace poco, hace 2 semanitas, tuve una competición. ¿Y qué tal te fue? Bien, bastante bien. La verdad que llevo 3 meses en Hyrox practicándolo y hice una competición bastante larga en menos de una hora, que es Sí. bastante meritorio y eso, pues ahora estoy en eso. Quiero bajar el tiempo y básicamente superarme a mí. No es como mi prioridad quedar el primero porque al final hay mucha gente que se dedica a esto. Y al final Sí, yo hago muchas cosas aparte del deporte. porque en esas competiciones, ¿cómo determinan al ganador? Pues básicamente el que menos tiempo haga. Sí, Básicamente la competición que yo hice eran 8 veces 800 metros de carrera y 8 ejercicios de fuerza. Se van alternando, ¿vale? Tú haces primero ejercicio de fuerza, 800 de carrera, ejercicio de fuerza y así hasta completarlo. Y básicamente el que en menos tiempo lo haga, pues va ganando. y ¿Vale? Si alguien lo hace en normalmente, 45 y yo en 55, sí, me ha ganado él. y normalmente el que queda primero, ¿en cuánto tiempo lo hace? Pues 45, 46 por ahí. O sea que Vale. todavía hay margen de mejora. Y en el tema deportivo, ¿qué relación lo encuentras con el tema de los estudios? Por ahí mi gata. Sí, sí, Eh, pues básicamente es todo, tío. En plan, me gusta mucho una frase de Marco Aurelio que dice que como haces algo es como lo haces todo. O sea, básicamente si tú tienes disciplina en los estudios, vas a tener disciplina en el deporte. Si te rindes ya, fácil resolviendo una derivada, te vas a rendir fácil haciendo 10 flexiones. Al final todo está relacionado, para, en mi pensamiento. O sea, si tú le porque pones empeño en algo, realmente se te va a dar bien. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, organizar las cosas. Soy un desastre en tema de, sí, yo qué sé, colocar la ropa y todo eso, pero porque no invierto energía en eso, ¿sabes? Pero ya. Porque el deporte te ha ayudado a superar momentos de estrés académico o profesional. sí, 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 el deporte, básicamente, mi rutina es levantarme, hacer deporte y ya todo lo que viene durante el día es fácil, yo siempre lo digo. Me pongo a prueba en el deporte y para ya poder estar bien mentalmente durante el día. Te ayuda un montón a superar cualquier cosa. Por lo que tú has dicho, justo te quita estrés y aparte de Ya, como que te da la sensación de que puedes más y de ya. que es posible. Porque tú a tus alumnos les recomendarías como hobby Sí. hacer deporte y así. Siempre, Sí, siempre, siempre. siempre. Ya sea hacer 10 minutos de flexiones, pero Ya, hacer algo de deporte, sobre todo en segundo bachillerato, que es un curso sí, que yo, por ejemplo, ahí no hice deporte apenas. Yo ahí ya. cogí un poquito de peso incluso, porque lo único que hacía era estudiar a tope, porque lo que quería era irme del pueblo. Imagínate lo que hace un objetivo. Pero siempre recomiendo hacer deporte porque te ayuda a pensar mejor. O sea, no en el momento de hacer deporte, pero justo cuando acabas, como que lo vas encadenando. O sea, has conseguido hacer 20 flexiones y tú te esperabas 10 y después cualquier cosa que hagas ya como que te parece más fácil y también Ya. te piensas que es posible, ¿sabes? Entonces siempre cualquier cosa que hagan, ya sea ping pong, ya sea lo que sea de deporte, que lo hagan 100%. A ti de deportes, aparte del CrossFit, ¿cuál sería tu top 3 de favoritos? Bueno, pues en el 3 yo pondría el pádel, ¿vale? ¿Sí?
Es que el 2 y el 1 es complicado. En el 2 ahora mismo pondría el Hyrox, ¿vale? Que es lo que estoy practicando. Sí, Y en el uno ¿vale? sin ninguna duda, pondría el ajedrez. Para mí el Sí, ajedrez también me ha hecho cambiar un montón de cosas, porque desde fuera el aficionado que no sabe lo que es, no se espera todo el mundo que hay dentro del ajedrez. Y es una locura. Es un deporte porque que solo depende de ti. porque la gente que no entiende por qué el ajedrez es un deporte, ¿se lo podrías explicar? Bueno, básicamente, como la definición de deporte, básicamente si tú has quemado algo y en ajedrez está demostrado que si tú juegas una partida de 6 horas, ahí se queman Sí. calorías. Entonces es un Sí, deporte olímpico y está demostrado, ¿vale? También se suele decir que el ajedrez es infinito porque después del ya, cuarto movimiento hay más número de partidas que el número de átomos en el universo observable. Eso está mm, demostrado. sí. Ujú. Por Y, eso es tan increíble, porque tienes mucho que aprender siempre. Siempre vas a aprender. mm, porque tú anteriormente has jugado a alguna competición de ajedrez Sí, sí, yo compito. y tú compites. Básicamente, casi todos los meses a lo mejor compito un par de veces o tres, dependiendo. Vale. Pues ahora vámonos un poco al sector, bueno, de la ciencia actual, ya que eres físico y profe de mates, pues quiero que Ujú, miremos un poco hacia el presente y el futuro de, pues, de las ciencias, porque la gente a veces cree que las matemáticas y la física pues ya es cosa del pasado y actualmente pues están evolucionando mucho. Te voy a pedir que te voy a decir algunos temas ujú. y pues que habláramos sobre ellos. ¿Cuál es lo que dominas más del sector de las matemáticas y de la física actualmente? En el tema de matemáticas me gusta mucho el tema de funciones, análisis, derivadas, integrales y todo eso. Y en el ¿Mm? tema de la física, pues me gusta bastante explicar básicamente lo más básico, lo que más se Sí, puede explicar, más que cosas así como mecánica cuántica y todo eso, que es un poquito más abstracto. vale. Pues en el tema de las matemáticas puras, pues a veces Ujú. se ven como abstractas y creen que no hay aplicación. ¿Cuál crees que son las aplicaciones que tienen estas matemáticas? Por ejemplo, Bueno, funciones, derivadas. por ejemplo, básicamente, sin ir más lejos, en la ingeniería aeronáutica, Sí, ahí si tú sabes matemáticas, si tú sabes modelar distintos problemas de aviones y todo eso, tú puedes básicamente hacer que funcione. Entonces, por ejemplo, en aviones, en Ferrari, en cualquier cosa de ese estilo, de la gente que le guste la mecánica o la aeronáutica, pues eso es básico. De hecho, en la sí, ingeniería aeronáutica y todo eso, tengo un amigo que se dedica a eso y tiene un montón de matemáticas, un montón de problemas aplicados que necesitan de herramientas matemáticas para poder resolverlo. Al final, un puente está hecho por la matemática y por la física, sí, sí, sí. ¿vale? Si no, a la primera persona que se le ocurrió eso era porque había estudiado física, no porque dijera vamos a poner un puente con esta estructura y con estas características, ¿sabes? Porque tú, ¿qué rama de las matemáticas crees que es actualmente fundamental? Bueno, un poquito el cálculo, sobre todo. Cálculo ya sea de integrales, derivadas y todo eso. Eso yo lo veo fundamental por el hecho de que está en todos lados. Básicamente una derivada pues se puede explicar físicamente, como te he explicado antes, la variación de la aceleración, que es una derivada, o Sí, otros temas como el movimiento natural de una partícula. ¿Vale? Todo vale. eso, la matemática y la física están muy relacionados. ¿Y qué opinas tú de los grandes problemas matemáticos que no están resueltos, como la hipótesis de Riemann? Y si Ujú. crees que en un futuro pues se van a resolver con estos avances que hay. Yo creo que sí, tío, porque al final la inteligencia artificial, o sea, creo más en la inteligencia artificial casi que en el humano, pero sobre Sí, todo por cómo va creciendo. O sea, ahora mismo es lo que te digo, la inteligencia artificial es un espejo que ayuda sí, al que es bueno, le ayuda y al que es malo le hace ser más malo. ya. Pero creo que en el futuro va a ayudar mucho a resolver problemas como lo que tú has mencionado, por ejemplo. Mm, vale. Y creo Y que sí se pueden resolver. sí, vale. Ujú. Y en el tema de física, ¿tú crees que en un futuro la fusión nuclear va a ser la energía del futuro? Uf, eso es un tema polémico que en Twitter se ve mucho, pero no lo sé, tío. Eso ya.
Depende mucho de también los presidentes de los gobiernos y todo eso. Sí. Ahí ya se escapa un poquito. Pero puede ser. Depende, es que depende mucho. Como cambian tanto los tiempos. Mm. Porque actualmente se hace con fisión nuclear, ¿no? Ujú, exacto. Mm. ¿Y cuál crees que es la gran diferencia que hay entre la fisión y la fusión para que una se genere energía y otra no? Bueno, básicamente el tema de recursos, de que sea más barato, de que sea más caro y todo eso, ¿no? Mm. Básicamente al final cada gobierno mira por lo que le sale más rentable a ellos. Sí. Porque tú crees que actualmente la fusión nuclear se podría utilizar. Yo creo que sí, tío. Lo que pasa que es lo de siempre. Es como cuando a alguien le va bien algo, Ya, bueno, bien, bien entre comillas, no suelen cambiarlo hasta que ya como que demuestran que lo que están haciendo ahora no tiene nada que ver con lo nuevo que aporta otra persona, ¿sabes? ya. Porque te voy a hacer una pregunta polémica del tema Ujú. de las centrales nucleares. Hemos hablado antes de la fisión nuclear. ¿Qué opinas de que estén quitando todas y poniendo energía renovable? Eso también es otro tema que no veas. Eh, bueno, básicamente eso también lo hacen por lo que he comentado antes del interés Ya, económico. Al final lo que mueve el mundo es el dinero. O sea, ya. básicamente es eso. No tiene más. Porque la energía, bueno, de las centrales nucleares, ¿crees que contamina tanto como dicen? A ver, depende, o sea, lo que la gente sabe o la fama, digamos, es que contamina, pero si tú lo condensas bien y lo sabes utilizar con todos los avances que tenemos hoy en día, pues al final depende cómo tú lo uses. Mm. Vale. Y del tema de, bueno, de Marte, ¿qué opinas de los viajes espaciales tripulados? Y si crees que en un futuro no muy lejano vamos a llegar a Marte. Sí, 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 yo creo que Elon Musk está haciendo, aparte de polémico, está haciendo muy bien al mundo y creo que Mm. ese hombre no tiene techo y que es lo de siempre. Yo creo que siempre vamos a ir hacia arriba en ese Vale. ámbito. Hay gente muy profesional y muy buena haciéndolo. Mm. Porque, ¿qué opinas de la empresa de Elon Musk, SpaceX? Bueno, a mí me gusta mucho, o sea, yo suelo ver Sí, vídeos de cuando lanza cohetes y todo eso. Al final es que a mí me gusta sobre todo la mentalidad de Elon Musk. O sea, sí, es un tío que puede ser un poco polémico, hay gente que le cae mal, pero lo que no hay que negar es que el tío es un genio, ya. ¿vale? Hay gente que a lo mejor es mala, pero yo siempre digo que de un malo que es listo se puede aprender, pero de un Mm. tonto no. Ya. ¿Vale? Básicamente. Vale, vamos a hacer una pregunta ya para cerrar este bloque. Si pudieras elegir un gran reto de las matemáticas o de la física para resolver en tu vida, ¿cuál sería? ¿En mi vida qué te refieres exactamente? Bueno, voy a quitar en tu vida, si pudieras elegir un gran reto de las matemáticas o de la física para resolver, ¿cuál sería? Tú te refieres a temas de que tengan que resolver los científicos y todo eso, ¿no? Sí, sí, Bueno, yo básicamente, a mí lo que me interesa también es justo lo que has comentado, el tema de otros planetas. Yo al final me metí en física también por el tema de la astrofísica y bueno, al final ellos lo que tienen sobre todo por no llegar a Marte son muchos problemas de física. Entonces mm, resolver eso, que también estuvo ahí metido Stephen Hawking, estuvo Einstein, pues eso me gustaría que se pudiera resolver y que sobre todo se pudiese divulgar bien a la gente. Eso sería muy top. A mí siempre me gusta que las cosas me lo expliquen de la forma más simple posible. O sea, yo siempre ya. intento explicar algo como si se lo estuviera explicando a un niño de 3 años. Mm. Porque en el tema de la astrofísica, ¿crees que en España hay mucha salida de astrofísico? No, ¿No? la verdad es que no. Sí, a ver, yo acabé la carrera y al final yo estaba rodeado de mucho ambiente de físico y al final la gente que quiera hacer algo top de física se Sí, tiene que ir fuera, ya. básicamente. Mm, Es una pena, pero es lo que tenemos en el país. mm. Porque en Europa, ¿qué tenemos de astrofísica? Bueno, en el tema de, yo qué sé, por ejemplo, en Ginebra y todo eso,
sí, temas de acelerador de partículas, también cosas entiendo. de observatorio y todo eso. Ahí sí podemos tirar. Hay un nivel alto, pero al final Ya, si te esfuerzas lo puedes conseguir. ya, ya, ya. A ver, yo creo que no podemos comparar la de Suiza con la de Estados Unidos. Ujú. Y en España creo que hay una en Canarias, ¿no? Un Sí, en Canarias observatorio. tienen allí. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí que hay uno allí. Mm, vale. Canarias es buena Pues, cosa para irte a vivir, sobre todo. sí, sí, sí. Vale, y ahora, pues en el tema de las redes sociales, Ujú. eh, me gustaría preguntarte qué te motivó a empezar contenido en tus redes sociales. Bueno, pues básicamente intentar ayudar a varios alumnos. Básicamente yo empecé a dar clases en una academia cuando volví de Alemania, ¿vale? Sí, Me di cuenta de que me gustaba bastante y como que vi una vocación en intentar aportarle valor a un alumno. Sobre todo me gusta mucho el perfil de alumno que es muy trabajador, que se esfuerza. Eso para mí me flipa porque es como te voy a dar las clases que quieras y nos van a rentar a los dos. Y eso lo que me mm, motivó era aportar más valor a los alumnos. Yo empecé con las redes solo por aportar valor y ahora pues ya lo tengo como negocio y tal. Me gusta también mucho el tema del marketing, los negocios y todo eso. sí. Porque tú estás en Instagram y en YouTube, ¿no? No, en Instagram, ahora mismo Sí. mi foco es en Instagram. YouTube Vale. lo uso de vez en cuando, pero ahora le voy a empezar a meter caña, pero al final como tengo tantas cosas que hacer. ¿Y cuál fue tu primer vídeo post que te hizo más conocido? ¿Fue alguno en Pues concreto? el primer vídeo que subí es básicamente presentándome en mi perfil Sí. Mm, y diciendo lo que le iba a aportar a la audiencia. Me presenté como básicamente de repetidor a físico, expliqué mm, un poquito lo de la ESO de adulto, un poquito mi recorrido de forma muy breve, obviamente porque es un reel, y después sí. básicamente diciéndoles lo que iban a encontrar en mi cuenta. Y ya ese Mm, reel pues conseguí 800 seguidores en 2 días o cosas así. buah. Empezó Mm. a seguirme la gente, sí. ¿Y qué es lo más bonito que te han dicho gracias a tu contenido que haces en las redes sociales? Me dicen tantas cosas, sobre todo cuando me vienen madres y ven mi historia. Sí. De hecho, debería de postear más mi historia en Instagram porque no la hago mucho, lo único que aporto es valor. Y cuando Ya, ven mi historia, sobre todo, me dicen que les he ayudado a su hijo a seguir para adelante, porque a lo mejor son sí, un perfil que su madre a lo mejor no le veía futuro porque a lo mejor en cuarto la ESO sacaban malas notas. Pero es ya. que yo empecé desde cero en primero de bachillerato. Entonces Mm, yo siempre lo digo, le digo que si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera con ilusión. ya. Y los Mm, mensajes de las madres y tal, y de alumnos, obviamente, eso es lo mejor. Cuando te claro. agradecen por el trabajo y todo eso. Mm. ¿Y cómo ves el papel de TikTok, YouTube e Instagram para enseñar las matemáticas, física? Bueno, yo creo que viene genial porque, sobre todo en mi ejemplo, Sí, eso también fue una de las razones por la que me hice la cuenta. Yo primero y segundo de bachillerato me lo pasé con profesor 10 de mates. Era mi sí. padre, básicamente. Era mi padre, literal. Y me ayudó muchísimo verme vídeos de YouTube. Entonces, como hoy en día lo que más se valora es el contenido corto, es lo que más se ve, pues digo, bueno, puede ser una buena forma de empezar a aportar valor y por lo menos enseñarle a los alumnos desde aquí para que no solo lo usen para cotillear. Ya. Vale, pues ahora vamos a hacer como una pequeña dinámica de que te voy a hacer unas preguntas rápidas de Ujú. matemáticas, física y alguna, bueno, pregunta personal y, y tú me tienes que responder, ¿vale? ¿Vale? Vale, empezamos. Número favorito. Número favorito, el 11. Ecuación más bonita del mundo. La ley de Newton, la segunda ley de Newton. Físico matemático que más admiras. Albert Einstein. Sí. El Por el tema infinito. académico, personal ahí ya no. Bueno, ¿el infinito es amigo o enemigo? Es amigo. Sí. ¿Mates o física? Física. ¿Qué prefieres, pi o e? Pi. De hecho, me lo voy a ¿Un tatuar problema? aquí. ¿Sí? Spoiler. Eso muy poca gente lo sabe.
¿Un problema que te encanta explicar en clase? Pues me gusta mucho explicar las integrales, porque tienen fama de ser muy complicadas, pero si las explicas bien no son para tanto. Y si las matemáticas fueran una persona, ¿qué carácter tendría? Pues serían... bueno, esa es buena pregunta, la verdad. Sí. Serían complicadas, Sí. profundas y misteriosas también. Para el Mm, que no lo sabe y empieza a descubrirlo, puede ser guay. mm. Y de preguntas personales, día o noche, Día. café o té, Eh, agua. agua. Sí. Alemania o, Alemania o España. España. Mm. Clase presencial o online. Mm, online. Online. Deporte individual o en equipo. Ajedrez. Y luego, si no fueras profe, ¿qué serías? Pues básicamente mi profesión es básicamente ser mentor y profe a la vez. Sí, Entonces, pues sí. sería algo de intentar inspirar a otros a que consigan lo que quieren. Mm. Bueno, y la última, las mates son, y lo completas. Las mates son fáciles. Vale, y ahora para el cierre te voy a hacer unas preguntas de consejos que le darías a los estudiantes que odian las Ujú, matemáticas y la física. ujú. Vale, pues básicamente si odian las matemáticas y la física y no hay remedio ahí, básicamente que lo piensen que son asignaturas que tienen que superar para llegar a donde quieren. Mm. Al final tampoco se puede luchar contra algo que no te guste. Ya. Mm. Y el tema de proyectos, ¿en un futuro tienes algún proyecto que se pueda contar? Bueno, ahora en el tema de negocio y todo eso, cada vez lo estoy ampliando más y básicamente unir el tema de mi negocio con las redes y ampliarlo todo lo que se pueda. Vale. En eso Bueno, estoy. pues muchas gracias, Johnny, por darme tu sabiduría, explicarme un poco tus proyectos, tu carrera que tuviste de física. Y bueno, pues nos vemos en un próximo podcast. Y bueno, adiós. Vale, Raúl, pues muchas gracias a ti. La verdad que me has hecho muy buenas preguntas, está súper cómodo y creo que puede ser bastante de inspiración para los alumnos que lo vean bien. Y nada, pues cualquier cosa me pueden encontrar en mis redes. Pues muchísimas ¿Vale? gracias. Ahora, adiós, un Vale, placer. Raúl. Chao, Venga, adiós. igualmente.